Shalom, shalom. Estamos continuando sobre la idea de Kitetse, que en cada nuevo lugar que hallamos la palabra ki, comienza cuando, y leemos en el versículo 22 del capítulo 21 de Deuteronomio, que es la parashá de esta semana, cuando hubiera un hombre pecado digno de pena de muerte y fuera muerto, lo colgarás en un madero, pero, dice, y no, verso 23, no pernoctará su cadáver en el madero, sino que ciertamente lo enterrarás en el mismo día, porque desprecio a Dios es el colgado, y no has de contaminar tu tierra que el Eterno tu Dios te da en posesión. Ahora, aquí comenzamos que cuando una persona por penalidad de muerte es traído a la muerte, debemos no de ponerlo en lo que es un madero, una forma de colgarlo, sino más bien tener lo que es la dignidad reservado a la humanidad. Esto incluye judíos como no judíos. Por lo tanto, la importancia de sepultar lo que es el que ha muerto, sea por mano de un tribunal, o sea por muerte natural, o sea por muerte de enfermedad, es algo que exige nuestra ley. Y es una cosa que uno no puede dar la vuelta. Yo le invito a aquellos que han visto mis videos que por favor vean el video acerca de la cremación. El judaísmo tradicional está en contra de lo que es quemar el cuerpo o llevarlo a una cremación. Algo que los romanos practicaban para demostrarle a los judíos y a aquellos que creían en la resurrección que de verdad no existía resurrección. Llegaron hasta un punto de poder machucar, totalmente moler los huesos del judío para que puedan desaparecerlo de la faz de la tierra. Y de esta forma poder decir, ¿no ven? Se desapareció, no hay cuerpo, no hay existencia de este personaje. Prueba que Dios existe, traerlo de nuevo de la vida, a la vida. Como sabemos, para Dios no es nada imposible, pero como hebreos nosotros no nos exponemos gratuitamente a esa decisión. Si usted conoce a algunos hebreos, algunos judíos que han tomado esa decisión de la cremación, yo le invito a que le envíe el video mío sobre la cremación que lo tengo en inglés y en español, para que se desanimen a hacerlo. Del polvo venimos y del polvo tenemos que regresar, no de la ceniza. Y esto es muy importante. Y la Torah nos habla de que debemos de enterrarlo el mismo día. ¿Por qué el mismo día? Bueno, razones místicas sobreabunden. Además, en la parte de la Torah nos hablan que el alma de la persona está presente hasta que sea enterrado. Y cuando sea enterrado, ya puede descender o ascender a donde tiene que ir. Obvio, todos tenemos que presentarnos delante del Eterno después de la muerte, pero esto nos queda claramente que el mitzvah, el mandamiento, nos indica que debemos de enterrar a la persona inmediatamente, no demorar días y días y días, porque cada día que demora causa aflicción al alma que fue totalmente vaciado o separado de su cuerpo. Muy bien, el capítulo 22 que continuamos comienza con lo que es las leyes de lo que es el bienestar de los demás. Y esto es lo que vamos a ver. Todo esto comienza que cuando salieres de la guerra. Aquí estamos trayendo la idea de la humanidad, de ser humano, de ser comprensible a los demás. Si viera el buey de tu hermano o su cordero extraviado, no harás como si no lo vieses, sino que lo restaurarás a tu hermano. Y si tu hermano no está cerca de ti, o tú no lo conoces, lo recogerás, lo perdido dentro de tu casa de posesión, y estará contigo hasta que lo busque tu hermano y se lo devolverás. Es decir, nosotros tenemos una responsabilidad de las posesiones y propiedades de nuestros hermanos, es decir, de nuestro propio prójimo. Y aquí llegamos a otro punto. La razón por que hemos visto tanto lo que es la descendencia o la decadencia de la sociedad, porque la propiedad del prójimo uno piensa que puede asumirlo y tomarlo a posesión y robárselo. Esto está también en contra de los valores judíos. Es por eso que el bienestar del prójimo es tan importante como mi propio bienestar. Mirando por el bien de los demás es algo que a mí me conviene y es algo que Dios quiere que hagamos. Y cuando no hacemos esto,
En este caso, el propietario el jumento del buey deberá ayudar también a levantar el animal, aún para no dar lugar de impureza o inmoralidad. Se usaba esto como un fin con el fin de tratar de restauración al prójimo, que viene bajo el concepto general, que como lo que a ti te gusta que te hagan, haga lo demás. La regla de oro. Pero ahí no termina este principio de la ley, sino hay muchas más partes que nos hablan que cuando vayamos a guerra. Porque es muy fácil que podemos decir, yo voy a tomar a la fuerza algo que no te pertenece. Y es por eso que la Torá desde el principio comienza a desanimar la idea de ir yendo de guerra en guerra, que fue lo que yo estaba hablando al principio. Pero si hay que ir a guerra para poder defenderse, para poder proteger nuestras propiedades, nuestras vidas, tenemos la obligación de hacer todo posible para protegernos. Eso incluye aún comprarse un revólver, comprarse lo que es necesario para autodefensa de su propia vida, la vida de su familia y la vida y propiedad de sus posesiones. Así debe ser lo que Él nos enseña por todo el mundo, de que nos preocupamos por el bien de los demás. Y cuando eso no está en vigencia, por causa de la maldad y por causa de la inclinación malévola, tenemos que hacer todo posible para poder protegernos. Y dice aquí, y si tu hermano no está cerca de ti, o tú no lo conoces, lo recogerás, aunque no lo conoces. He encontrado, por ejemplo, digamos que he encontrado un reloj que le vale $1,000. La mayoría de la gente que ve un reloj y se encuentra, no sabe de quién es, dice, ahora yo lo voy a vender, me hago de plata. No, amigos. El proceder es guardarlo hasta que sepa que alguien venga al frente y pueden clamar el reloj. Obvio, hay que estar seguro que ese reloj le pertenece a otra persona, a la persona indicada, y tiene que poder identificarlo. Hay una serie de leyes que involucran de cómo, cuándo, etc. También dice así también con su asno, y así hará con sus vestidos, y así harás con toda cosa perdida de tu hermano, que se lo hubiere perdido y tú la hubiera hallado. No harás como si no la vieses. Si viere el asno de tu hermano, tu buey caído en el camino, no harás como si no lo vieses. Ciertamente la ayudarás a levantarlos. No usará la mujer traje de hombre. Escucha para esto. No usará la mujer traje de hombre, ni vestirá el hombre ropa de mujer, porque abominable es al Eterno tu Dios y todo aquel que hace esto. ¿Cuál es abominable? De nuevo vamos a ver la misma palabra enraizada de Toeva. Toeva lo hemos leído en Levíticos cuando habla de la homosexualidad. Que Dios en Levíticos dice que es Toeva, abominable, un hombre acostándose con otro hombre. Esa abominabilidad de repugnancia. Pero eso no es el único donde se usa la expresión abominable. Aquí hallamos de nuevo que es cosa abominable simplemente que la mujer use traje de hombre y que el hombre use ropa de mujer. Ahora, aquí ve donde vienen muchas de las leyes de lo que es de ropaje dentro de la ley judía. Alguien me dice a mí, entonces Rabino Moshe, no se puede utilizar, una mujer no puede usar pantalones. No dice eso aquí. La mayoría de la comunidad ortodoxa normalmente las mujeres se visten con vestidos modestos, normalmente cubriendo los codos o hasta las rodillas, 4 pulgadas debajo de las rodillas. Pero yo quiero que ustedes lean claramente lo que dice acá. Aquí no dice que hay que usar vestidos, ni tampoco dice que no hay que usar no vestidos, pantalones. Simplemente la Torá nos prohíbe acá, literalmente, que no use la ropa que es hecho para los hombres, que la mujer no use ese ropaje que es hecho para los hombres, y viceversa. Dice que la mujer no debe usar ropa para que es hecho de ropa de hombre, y el hombre no debe usar ropa de mujer. Imagínense ahora, yo voy a salir y yo me voy a comprar un pantalón de mujer, ¿verdad? Y como ustedes saben que normalmente el cuerpo de la mujer es diferente que el cuerpo de hombre. Si yo me podría poner un pantalón de mujer, primeramente no creo que me cabría, ni tampoco la forma, porque de verdad la forma que hacen las manufacturas
Los pantalones de mujer es totalmente diferente que a los de los hombres. Pero es como ahora una mujer se pone, literalmente compra en la tienda, en la sección de hombres, pantalones de hombres. En tal caso, para una mujer judía, esto sería prohibido. Y lo dice claramente, porque abominable para el Eterno tu Dios es todo aquel que hace. La clave aquí es el hacer. Y ahí vamos a un punto muy importante. El hacer es más importante simplemente lo de hablar. Cuando una persona hace eso, cambia lo que es su proceder. ¿Qué es lo que nos está tratando de enseñar aquí la Torá? No es que la Torá está en contra de que la mujer use pantalones o en favor. Simplemente está en favor que la mujer se mantenga como mujer en todo sentido. Y igual al hombre. Cuando hay esos tipos de cambios, causa diferentes efectos en la cual cae y transforma y trastorna la sociedad en la cual vivimos. No hay nada más bonito de ver una mujer usando ropa de mujer. No hay nada más bonito que un hombre usando ropa de hombre. Los problemas ocurren que cuando el hombre se viste de mujer, con ropa de mujer, y comienza a trastornar su forma de ser como mujer, viceversa con la mujer. Ahora, eso para darle idea exactamente de lo que es el valor de la Torá en cuanto a esto. Porque no solamente incluye lo que es el ropaje, y es un versículo pequeñísimo, pero muy potente ahí en esta parasha. Cuando se encontrare algún nido de pájaro delante de ti, en el camino, en cualquier árbol sobre la tierra, con polluelos o huevos, estando la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomará la madre que está con los hijos. Ciertamente dejarás ir libre la madre y los hijos podrás tomar para ti, si tienes necesidad de hacerlo, para que te vaya bien y para que prolongues tus días. Para dos cosas, para que tenga para que te vaya bien, un buen masal, y para que tu vida sea extendido. ¿Qué tiene que ver esto? De coger, estás en camino, ves lo que es un nido, y ese nido tiene huevos, o tiene los polluelitos, y quieres comerte lo que se llama los polluelos. ¿Qué hay que hacer? Dice la Torah, hay que de alguna forma dejar la madre libre, o sea, quitar la madre del nido. De alguna forma poder de moverlo para que no vea cuando vas a tomar lo que es los niños para usarlos, es decir, para comértelo. ¿Qué nos muestra esto? Que aún los animales hay que tener un efecto de humanidad hacia los animales. Es decir, no podemos ser tan brusco y tan animal. De delante de la madre de esos polluelos, tomarlos los niños, porque ellos van a luchar a protegerlos. Eso es el instinto animal. Y la Torá nos dice claramente que ustedes deben tener lo que se llama un sentimiento para esa relación de madre e hijos. Cuando eso se pierde la humanidad de un ser humano, aun cuando es revelado en algo tan sencillo que son animales. ¿Qué nos dice la Torá? La Torá dice que si haces esto, si comienzas a conducirte de esta forma, en cuanto vas a comerte y te ves en esta situación, es un mitzvah, es una obra de correr o liberar a la madre de los hijos con el fin de coger los hijos, en cuanto a la relación de un pajarito, los huevos. Y como resultado de esto, de este mandamiento, claramente viene sobre sí lo que es un bien y prolongación de vida. Hay otros mandamientos que traen vida a la persona o prolongación de vida, y ese es honrar a tu padre y a tu madre. Para que tus días se alarguen, se extienden. Qué bonito saber que la Torah nos provee formas de alargar nuestra vida, pero la Torah también nos provee formas que podemos cortar nuestras vidas sobre la faz de la tierra, en hacer cosas que no debemos hacer. Aquí nos da una nueva oportunidad, porque dice cuándo. Recuerden, cada vez que comienzo con cuándo, vemos en esta parashá, es indicación de no una condición, sino el momento que ocurre esto, porque ocurrirá algún día en tu vida. Muy bien, ciertamente deberás ir. Ahora hay otro punto. ¿Cuándo? Cuando edificares casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa y se cayera alguno
desde ahí. ¿Cuándo? Cuando tú te compras una casa, tienes que asegurar que el techo, la parte de encima, tiene una baranda para que nadie se caiga del techo. En tiempos antiguos es lo que hacía. Tú tienes que hacer todo posible para que no haga daño, que alguien se puede morir en tu propiedad. Estamos hablando de lo que es pensar por el bien de los demás que llegan, que posiblemente puede causar un gran peligro. Podemos aplicar esto también a los asuntos de aquellos que tienen piscina en su casa. Tienes un deber que cuando estás trayendo a tu casa personas o niños que no saben nadar, tienes acá en la Florida, tienes que crear una reja, un tipo de baranda para proteger a la gente poder entrar a la piscina, para que no se ahogan, porque si no eso queda arriba de la culpa del dueño de la casa. Y es por eso que dice, para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa, si cayeres alguno de ahí. Ahora, dice otra cosa, no sembrarás tu viña con diversas especies. Estamos hablando ahora de mezclas de especies de semilla en la tierra. Y no profanarás la cosecha con la que haya de más semillas que sembrares, así como el producto de la viña. No harás con buey y asno juntos, no vestirás tela tejida con mezcla de lana, de lino juntos. No harás borlas sobre los 4 ángulos del vestimento con que te cubres. Dice, cuando un hombre tomare una mujer y después de haberse llegado a ella abordeciera y le atribuye actos con calumnia, esto comienza ya una parte adicional, dice cuándo. Ahora, cuando vemos que está una serie de protección, estamos hablando de barrandas inicialmente, y comienza a hablar después de la siembra, después de lo que es la mezcla de semilla, y luego viene entonces la mezcla de telas. ¿Qué tiene todo esto que ver con uno de los otros? Estamos hablando en unas series acá sobre mezclando una cosa con el otro que no son del mismo tipo de cosas. Algo que obviamente estamos mirando acá, que son distinciones de especies. En cuanto, por ejemplo, poniendo bajo el mismo yugo un buey como un asno, eso no es justo para ninguno de los dos animales. Hay que estar bajo el mismo yugo. Igual con los diferentes mezclas de tejido, semillas. Son diferentes especies que cuando se mezclan puede causar problemas en la tierra, puede causar problemas en el fruto y crea algo totalmente distinto que nunca fue creado. Esto nos habla muchas veces de lo que habíamos comenzado desde el principio, que hablamos de la mujer que se convierte en un estado donde es tomado en cautiverio. Lo que es mantener las cosas como Dios lo creó es algo único. Y cuando una persona decide hacer una conversión, literalmente comienza a convertirse a la misma especie en la cual sea parte que se va a unir. Déjame explicarlo de esta forma. Tan difícil es esto que es literalmente como cambiar la naturaleza internamente de la persona. Y por lo tanto, así como hay una prohibición de lo que es mezclar semillas, mezclar animales que aren juntos, también hay una prohibición de que un judío haga una mezcla con una persona no judía, no sea que esa persona no judía se haga del mismo camino, la misma fe, del mismo andar que el judío. Porque dos personas no pueden andar en el mismo camino, el mismo sendero, no sea que están juntos y de acuerdo y bajo el mismo yugo. Una persona no judía no está bajo la obligación ni bajo la demanda de seguir las leyes que está obligado al judío. Y por lo tanto, solamente puede asumir esa responsabilidad de su libre albedrío. Es como unir, no estamos haciendo ninguna comparación quién es quién en este ejemplo, pero es como unir a un asno con un buey. Alguien va a atrasar el otro o le va a causar más peso cuando trabajan juntos. Entonces la Torah nos está hablando de lo que es justo y correcto.
Lo que es justo y correcto es dar a la persona la oportunidad de su propia voluntad poder cambiar y decidir: yo me voy a unir al pueblo de Israel por mi propia voluntad, porque yo amo a Dios, yo amo a este hombre que me ha tomado, y por lo tanto voy a hacerlo por Dios, lo voy a hacer por mí mismo, lo voy a hacerlo porque es lo correcto que hacer. Si la persona no es de esta forma de pensar, mejor que se quede como está. Y es por eso que el judío, como hemos leído en los pasajes anteriores, tiene que darle la opción a esta mujer, a esta Yafa Toar, de tomar la decisión si se quiere unir con este hombre que la tomó cautiva. Y si el hombre no la quiere, después de, se puede decir, gozarse de ella en una sola vez, él tiene que tomar la decisión de verdad, después de despojarse de toda su belleza, de haber que ella se había raspado, que había cambiado su vestuario lindísimo a un vestuario, tú sabes, común, corriente, para ver si él de verdad la va a amar aún así. Entonces él tiene que tomar la decisión: ¿la quiero de verdad? ¿La amo de verdad? ¿Voy a seguirla? ¿Me voy a proponer a ser uno con ella en totalidad y que ella asume esa responsabilidad? ¿Y ella lo quiere? Todo eso, la respuesta es no. Entonces el judío tiene la obligación de dejarla ir libre. Que vaya, como dice el Lech Lecha, no te pongo ningún refreno, puedes buscar a otra persona con mucho gusto. Esta es la ley de merced, de Rahmanes, de compasión, que nos habla la Torah. No algo forzado, no algo obligado, sino algo en la cual trae bien a todos los que estamos alrededor. Y aquí no termina, dice que cuando un hombre, y aquí de nuevo aquí, cuando un hombre tomare mujer y después de haberse llegado a ella, es decir, después de tener la intimidad con ella, la aborreciere y le atribuyere actos con calumnias y propalare contra ella mala fama, y dijera: esta mujer tomé y me llegué a ella, pero no hallé en ella señales de virginidad. Obvio, la ley claramente dice: si tú sabes que no era virgen, obvio tienes que tomarla como está. Pero en este caso le dijeron que era virgen y encuentra que no es, y le levanta una calumnia: no, yo no la quiero, ella no fue virgen, tuve la intimidad y me di cuenta que no es, y es una falsedad. El padre de la joven, su madre, tomarán lo que es, presentarán las señales de la virginidad del joven delante de los ancianos de la ciudad y la entrada del tribunal, y dirá el padre de la joven a los ancianos: he dado mi hija a este hombre por mujer, y él la aborreció, y he aquí que la he atribuido actos con calumnia, diciendo: no hallé en tu hija señales de virginidad. He aquí la señal de virginidad de mi hija, extenderán las ropas nupciales delante de los ancianos. Es interesante que antes que se podía demostrar prueba, literalmente los padres en el momento de eso tenían que traer lo que era un pañuelo y a mostrarle ese pañuelo después del acto, que la muchacha era virgen, se sangraba, y la sangre era demostración que de verdad ella era virgen. Eso se quedaba con los padres de la virgen, y esto era con prueba de que en sí los padres comprobaron y cumplieron con su parte. ¿Qué nos lo que dice? Y tomarán los ancianos de aquella ciudad a tal hombre, le castigarán y le multarán con 100 siclos de plata, y se lo darán al padre de la joven, porque aquel propaló mala fama contra una virgen de Israel, y ella será su mujer, y no podrá él despedirla en todos sus días. Es decir, se jodió. ¿Por qué? Más si fuera verdad, vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque fue hallado falso. Él estaba obligado a ella el resto de su vida. Además de la multa de los 100 de platas al culpable de defamación a una virgen, que se le castigaba con la pena del marjut, que el marjut son 39 azotes. Literalmente los sacaban en el patio, la gente lo veía, y plácata, 39 azotes, porque difamó a la virgen.
La plata se retiraba al padre de la muchacha, pero siendo huérfana, la tomaba ella misma. Ahora, muy bien, y es aquí donde vemos algo muy importante. Porque comenzamos a lo que si fuera cierto. Y si fuera cierto que la doncella, la virgen, no era virgen, ¿qué sucedería? Más si esto fuera verdad, no se hallarán señales de virginidad en el joven, sacarán a la joven a la puerta de la casa del padre. ¿Y qué es lo que sería? Estamos hablando ya de un proceso judicial acá. Y la aperdarán en presencia de la gente de su ciudad y morirá porque cometió vileza en Israel, fornicando cuando estaba en su casa de su padre, y así extirparás el mal en medio de ti. ¡Wow! Increíble. ¿Por qué tan fuerte? Porque ella no dijo a su papá, tuve relación antes. Tú pensaste que yo era virgen, pero no era. Te estaba engañando. Pensabas que era una niña buena y de verdad estaba acabando. Y estaba teniendo relación con otro. Porque tenemos que ser muy claros. Cuando entramos en el matrimonio, tenemos que saber las condiciones. ¿Es la muchacha virgen de verdad? Porque hay una serie de responsabilidades que conlleva. ¿O no lo es? Y basado en esto, se entra en el acuerdo y según esto. Pero ¿por qué cometió vileza en Israel? Vileza, y eso vamos a ver más adelante, que la Torah nos prohíbe a nosotros lo que es prostituir a nuestras hijas y prostituir a nuestros hijos. Sí, esto aplica a ambos, hombre como mujer. Y eso no significa simplemente tener relación fuera del matrimonio. Eso no es lo que está hablando acá. Y eso lo vamos a ver en otro video. Sino habla más bien de ir comercializando lo que es los favores sexuales de tal forma que Israel se involucra en lo que es esto de forma pública. Lo que se llaman los prostíbulos. Por eso, en los mundos religiosos es de verdad algo bochornoso de ver y saber que existen prostíbulos hasídicos, en particular por muchas partes del mundo, y cobran bastante dinero, justificándose en ciertas partes de la ley. Algo que varios rabinos hasídicos también habían levantado su voz en contra y declarando eso prohibido. Claramente, la humanidad, todos nosotros, tenemos necesidades fisiológicas y también de intimidad. Y es por eso que la Torah cubre este tema de lo que es la sexualidad, aún como parte de nuestra forma de vivir y conducirnos. Vamos a ver más adelante que cuando uno está en guerra hay que estar muy cuidadoso aún en eso también. Y es por eso que la Torah nos rige y nos guía y nos conlleva a cosas que muchas veces nosotros decimos, yo no sabía que la Torah nos hablaba de cosas que es muy delicado, que a la gente no le gusta hablar. Porque todos los asuntos sexuales se ha convertido en tabú, cuando la realidad, si lees la Torah, involucra muchos temas de sexualidad, ambos del hombre como la mujer. Bueno, vamos a parar aquí por este momento, porque aquí comienza también una serie de situaciones donde nos habla la Torah que cuando fuera hallado un hombre acostado con una mujer que tenga marido, y lo encontraron, y si hay testigos, se demuestra ahí sin duda. ¿Qué hay que hacer? Bueno, interesante. Aquellos que son cristianos saben la historia en su propia Biblia cristiana, que yo veo esa historia algo no verídico. Y esto lo voy a comprobar con este versículo que hallamos en la Torá, en las Escrituras. Se cuenta de que trajeron los fariseos a tal Jesús que lo habían tomado en el acto de adulterio, así como dice acá. Lo habían cogido en el acto de adulterio. Se lo trajeron a Jesús para ver lo que él iba a hacer. Bueno, primeramente él no podía hacer nada porque él no era testigo de la situación. Es obvio, la historia ahí fracasa en ese punto. Él no era un juez, no tenía un título de ser un Dayan,
Por lo tanto, se lo estaban trayendo simplemente en este cuentecito con el fin de demostrar la cara fea de los fariseos. Pero en los manuscritos no existe ese pasaje, está ausente, pero obvio, muchos de los líderes cristianos no se lo dicen a sus congregantes porque no saben de esto. Y dice acá, en esta historia en la Biblia cristiana, que le dijeron, esta mujer fue tomada en el acto de adulterio. Y el cuentecito de la Biblia cristiana dice que comenzó a escribir en la tierra. Y entonces uno por uno comenzó a irse y luego Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaron? Yo tampoco te acuso, ve y no peques más. Wow, qué moraleja, qué enseñanza. Como diciendo, yo Jesús nunca te acuso. Eso fue un cuento para poder hacer una distinción entre Jesús y los fariseos. Obvio, inyectado por una pluma cristiana, un escriba cristiano. Eso lo sabemos, eso lo está marcado. Eso aún los mismos los eruditos cristianos que saben de esto, saben claramente que eso fue una inyección de la versión cristiana más recién en sus manuscritos. Pero quiero coger esto por ejemplo, porque según la ley tenían que haber testigos de ver los dos haciendo la relación. En el caso de este cuentecito que ya acabo de contar, que está en la Biblia cristiana, que yo no creo que es verídico, que fue implantado, inyectado y tergiversado en la Biblia cristiana, una de las cosas que vemos acá, que tenían que haber traído no solamente la mujer, donde estaba el hombre en el cuentecito, porque según, si vamos a ver la ley, tenían que traer los dos, y a los dos tenían que aperdarlo. ¿Y dónde estaban los testigos de haber los dos viendo? ¿Y qué estaban haciendo los testigos? ¿Y a dónde estaban los dos cuando lo cogieron? Son cosas que el cuentecito no menciona. Y hay razón por qué no lo menciona, porque fue totalmente un cuentecito, como dicen en Yiddish, un Babameister, un cuentecito de Caperucita Roja. Para poder llevar esta consecuencia, tiene que haber testigos presentes, que eran testigos válidos, que podían poner la mano para llevarlo a la muerte. El asunto es que fue todo un cuentecito, no existió, porque no cogieron al hombre. Simplemente el hecho que no trajeron al hombre era suficiente de Jesús para poder decirle, ¿sabe qué? Ustedes no trajeron al hombre, queda despedido este asunto, esta prueba que me está tratando. Pero no dijo eso porque es un cuentecito. Y hubo mucho más. ¿Y dónde están los testigos? Preséntame los testigos para interrogarlos. Tampoco, porque la historia era un cuentecito. Amigos, cuando una persona acusa a otra persona de cometer adulterio y no existen pruebas, no existen evidencias, testigos que demanda la Torá, es un cuentecito. El Talmud Sota nos da una serie de pruebas que tiene que estar vigente para poder comprobar de que ocurrió adulterio. De tal forma, en este caso, según algunas opiniones, tenían que haberlo visto, tener la intimidad. Algunos dicen que no, que simplemente estar presente y estar juntos solos un cierto tiempo era suficiente. Algunos dicen que no. Y tiene que haber interrogación, si de verdad hubo intimidad, penetración, en lo que es normalmente considerado penetración o no. No es tan sencillo. Porque de este producto sale lo que ahora luego más dice la Torá de los mamzer, de los bastardos. Y como vemos, los bastardos no tienen entrada a lo que es la congregación de Israel. Y es por eso que comienzan las series de los que no entrará en el capítulo 33, no entrará bastardo en la congregación del Eterno, ni aún en la 10ª generación. O sea, no entrarán, quedan fuera. Hay un remedio para ellos. Y eso lo sabemos por el Talmud y todo. Pero personas que estaban envueltas en lo que es la Kehilá, y vas a ver en el capítulo 33 una serie de listas de personas que no están dado la entrada a esto hasta la 10ª generación de ellos. La 10ª generación.
y aquellos que están excluidos. Bueno, vamos a parar aquí y veremos más adelante lo que es en continuación Kitetse. Fascinante estudio. Shalom.